El tema de análisis de hoy tiene que ver con una incorrecta cobertura que habitualmente encontramos en el mercado respecto del riesgo de responsabilidad contractual. Como bien saben, y prácticamente desde que ingresaron los textos de póliza que se trajeron de afuera para iniciar con el ramo responsabilidad civil, la primera exclusión que tiene la cobertura en la cláusula 4 es obligaciones contractuales. Y después, cuando vamos a la comprensiva, la póliza más usual que tenemos para cubrir riesgos comerciales, dice que se cubre la responsabilidad civil extracontractual del asegurado. Las condiciones generales vienen del año 83, la comprensiva también. La pregunta es, ¿y esa cobertura servía en aquel entonces? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque en aquel entonces el derecho consideraba que el deber de seguridad para ese cliente, contratante, que podría ser un comensal en un restaurante, el espectador en un cine o un teatro, un alumno en una escuela, no formaba parte del contrato. Y como no se querían cubrir las consecuencias del incumplimiento del contrato, esto calzaba perfectamente. Sin embargo, el derecho cambió diametralmente, pero las pólizas siguen diciendo exactamente lo mismo. Los riesgos se transformaron en contractuales, los cubrimos inadecuadamente con pólizas extracontractuales. De hecho, mucha gente, a veces cuando hago esta pregunta en cursos o en clases, contesta incorrectamente cuando digo, si una persona sufre un accidente dentro de un local comercial, no habiendo todavía pagado ningún producto, ¿frente a qué tipo de responsabilidad estamos? Y una gran mayoría dice, si todavía no compró nada, no hay contrato. Y ese es el error. Fíjense, tengo acá un caso, ¿no? En realidad son dos similares, accidentes en locales comerciales, uno en un shopping, otro en un supermercado, y en ambos casos la justicia que condenó al local dice exactamente lo mismo. En un caso, una persona se trastabilla en un supermercado o se cae porque había un producto derramado que no advirtió y por eso se cae. En otro caso, una señora que va con una nena a un hipermercado de materiales, aparentemente toca una pila de objetos y se le vienen encima. En ambos casos, reitero, todavía no se había concretado la compra, que es lo que muchos piensan, insisto incorrectamente, que es lo que configura el contrato. Bien, en ambos casos la justicia condenó en base a una raíz contractual. ¿Por qué? Porque dice claramente el ingreso a un local comercial implica la configuración de un contrato entre el cliente y el responsable del mismo, que tiene la prestación accesoria derivada de la actividad comercial de la que se desprende un deber de seguridad objetivo por riesgo. Pero lo que nos están diciendo es, el comerciante asume una obligación y es un contrato de seguridad que si yo voy a ingresar a ese local no me tiene que pasar nada. Ese deber de seguridad que hace 40 años estaba fuera del contrato, hoy está dentro. Fíjense incluso que, repito, no es un cambio reciente. Por acá decía el doctor Bueres en su obra Responsabilidad Contractual Objetiva, y hablar de Bueres es hablar de toda una referencia en materia de responsabilidad civil, la obligación de seguridad es de resultado, su incumplimiento lleva aparejado una responsabilidad contractual objetiva. Repito, año 89. Hace más de 30 años que cambió el derecho. Lamentablemente, la palabra contractual causa terror en las compañías de seguros que parecieran no saber delimitarlo correctamente, más hoy que vamos a cumplir 10 años de la vigencia del Código Civil y Comercial, ambas acciones, contractual y extracontractual, prescriben en el mismo término de 3 años. Antes era 2 años la extracontractual, 10 la contractual. Bueno, ahí había un temor tal vez de que un plazo tan largo pudiera traer alguna otra consecuencia. Hoy es lo mismo. Exactamente 3 años para una y para otra. Pero ingresar a un cine, ingresar a un teatro, ingresar a un restaurante, ir a un hotel, muchos otros riesgos de este estilo, son contractuales. Si algo le pasa a un cliente simplemente trasponiendo la puerta, el rubro o el análisis va a pasar por una responsabilidad contractual. La gran mayoría de las compañías mantiene la raíz extracontractual, dice en todo caso que
todos van a ser considerados terceros, se habla de clientes, consorcistas, pasajeros, en el caso de hotel, posada, complejo turístico, pero fíjense, incluyen una cláusula que sería la correcta para delimitar un riesgo contractual. Queda cubierta queda cubierta la obligación, salvo que esa responsabilidad no hubiese existido en ausencia de obligación contractual, es decir, excluir multas, penalidades, premios u otro tipo de cosas, promociones que no existirían con el contrato. Pero bueno, es la realidad. Si alguno de ustedes, colega, tiene un cliente que es abogado, que tiene un hijo de abogado, o alguien le leyó la póliza, le va a decir, che, pero esto me está cubriendo realmente. Es un tema que sin duda el mercado tiene que analizar, tiene que actualizar y las cláusulas tienen que estar acorde a lo que es el riesgo.